Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Rodolfo Solís, quien es un militante de izquierda, y el día de hoy estamos principalmente interesados en que nos platiques tu experiencia como líder estudiantil, como fundador del Partido del Trabajo, y además que nos platiques un poco tu experiencia, cómo fue el proceso de acompañamiento del Partido del Trabajo hacia Andrés Manuel López Obrador durante todo su proceso hasta su llegada en el 2018, y otra serie de preguntas que estamos muy interesados que nos respondan. ¿Cómo te encuentras, Solís? Muchas gracias, muy contento, agradecido de la invitación y claro que sí, con mucho gusto. Iniciamos nuestra actividad política efectivamente en la actividad estudiantil, en el activismo estudiantil, y estuve como parte del comité directivo de la Sociedad de Alumnos en el Tecnológico de Chihuahua 2 periodos que eran de 2 años cada uno. No teníamos presidente en este órgano estudiantil y estábamos enfrentando la separación de las preparatorias de las escuelas superiores, un proceso que se inició en aquellos años precisamente porque las preparatorias, los bachilleratos, como parte de las escuelas superiores, tecnológicos, politécnicos, las universidades, pues eran fértiles campos de la crítica social que se daba en ese momento en contra del sistema. Acordémonos que existía un partido hegemónico que estaba reciente en aquellos años, estábamos hablando del 75, estaba reciente en aquellos años los hechos de junio, del 10 de junio del 71 y del 2 de octubre de 1968. Había una fuerte efervescencia en la juventud y entonces iniciamos en esos procesos. A partir de ahí nos vinculamos a movimientos campesinos, populares, colonias, los procesos de las tomas de tierra, del rescate de los derechos agrarios, de grupos campesinos que estaban reclamando pues la ejecución de resoluciones presidenciales, algunas de las cuales databan de los tiempos de Lázaro Cárdenas, del general Lázaro Cárdenas, del reparto agrario, y con grupos de maestros de los sindicatos y en las fábricas también, con los obreros, de tal suerte entonces que nos fuimos involucrando en de manera gradual en esta actividad política a partir de los procesos de democratización de la educación. Ok. En ese momento, algo que nos interesa a nosotros preguntarte es ¿cuál es tu vinculación como joven y que después decides, si bien el tema de la lucha, cuál es el momento que marca tu vida para decir me quiero dedicar a defender las causas justas, la dignidad, la organización popular? Como joven, ¿cuál es el momento que marca tu rumbo, tu brújula? Bueno, yo tuve una educación confesional rigurosa en colegios particulares, en una sociedad muy estratificada, la sociedad de Chihuahua, capital, muy conservadora. Sin embargo, la educación confesional, precisamente, la práctica de los valores superiores de la humanidad, pues entraron en contradicción con la realidad que estábamos. Yo creo que ahí fue. Y a partir del contacto con movimientos populares, con la gente, en sus lugares de donde vivían, donde trabajaban, y en campo, por supuesto,
las condiciones de trabajo. Estamos hablando del norte de la República, los primeros años del proceso de la llamada de industria maquiladora, que fue una cuestión traumática para la sociedad en términos de que esas sociedades hasta cierto punto bucólicas se vieron transformadas por la industrialización, por los 3 turnos de trabajo, por la entrada de manera masiva de jóvenes y sobre todo de jovencitas de distintas regiones de la República. En aquellos entonces, Torreón, Durango, Zacatecas, las zonas rurales del propio estado. También estuve viviendo en Ciudad Juárez, en la frontera. Y entonces, pues era una explosión de requerimientos sociales y de una nueva realidad que se abría en estas regiones. Después de este proceso que nos narras, ¿cómo sería la vinculación? Porque para la gente que nos está o que nos va a ver, que sepan que eres uno de los fundadores del Partido del Trabajo. ¿Cómo es esta vinculación después de esa experiencia? ¿Cómo es la fundación del Partido del Trabajo? Uno de los partidos protocomunistas aquí en México. ¿Cómo es esa lucha además? Porque hay que saber que justo vienes de ser parte de esa población que fue contra hegemonía del priismo, esas organizaciones rancias del partido, que era, por así decirlo, la clase dominante de ese momento, y ustedes vienen a cambiar la lógica al ser por primera vez un partido de izquierda. ¿Cómo es esa fundación? ¿Cuáles crees que, además después de que nos platiques un poco el tema de la fundación, cómo es la lógica ideológica del partido? ¿Cuáles son las principales corrientes del partido? Que nos comuniques un poco ese espectro. Bien. Yo estaba participando en una estructura popular, social muy amplia. En Chihuahua, en el estado de Chihuahua, el Comité de Defensa Popular, que se funda a raíz de la defensa de la vida de compañeros que habían participado en la guerrilla urbana en 1972, en el asalto simultáneo a 3 sucursales del Banco Comercial Mexicano, propiedad de Eloy Ballino. En aquellos años, prácticamente el dueño de Chihuahua, uno de los hombres más ricos, o el más rico de Chihuahua, el que tenía la mayor riqueza. Y entonces se funda el Comité de Defensa Popular en defensa de la vida de los jóvenes que habían estado participando en el proceso, que habían sido detenidos. Okay. Algunos murieron en el acto, en los eventos de los asaltos. Otros fueron detenidos, pero empezaron a asesinarlos adentro de la cárcel. Y entonces la colonia Francisco Villa, la reciente fundación, se había fundado en 1968 en Chihuahua. El Sindicato de Aceros de Chihuahua, la sección 8ª de los maestros, las sociedades de alumnos de la universidad, el tecnológico, facultades de Derecho, Ingeniería, Fruticultura, agronomía, no era fruticultura en ese entonces, la Normal, las sociedades de alumnos de la Normal Superior del Estado, de las de Salaices, también de la Normal de Mujeres, cerca de Delicias, de la ciudad de Delicias, Chihuahua. Todas ellas en defensa de la vida de los compañeros que estaban detenidos por haber
sido parte del asalto a los bancos del Banco Comercial Mexicano. Todos ellos se logra rescatarlos con vida para que sean juzgados. No era la demanda que los liberaran, sino que fueran juzgados, que no fueran ejecutados adentro de la cárcel. Okay. Y el 26 de julio del 15 de enero se organiza se llama la primera movilización, que dura el proceso de movilizaciones del 15 de enero de 1972 al 26 de julio de ese mismo año, en que se decreta la sentencia de un tribunal popular que había estado recibiendo durante todo ese periodo las quejas de la represión de distintos lugares de la República, etcétera, y se funda el Comité de Defensa Popular. Ahí entonces estoy participando a partir de 1975. Ya el Comité de Defensa Popular en ese momento es una organización que abarca colonias de toma de tierra en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en las principales ciudades del estado. Agrupa compañeros de núcleos campesinos en el orden de unos 60, 62, algunos ya con dotación de tierras como ejidos, otros en la pelea por la dotación de tierras o por la ejecución de resoluciones presidenciales, grupos sindicales como el de Aceros de Chihuahua, de maestros como de la sección octava y del movimiento revolucionario magisterial que estaba vinculado al Partido Comunista en ese entonces, el Partido Comunista de México, las organizaciones estudiantiles, los consejos directivos, las mesas directivas de estudiantes, etc. El tecnológico, la universidad, la normal. Y entonces esta organización es en donde participamos. Y entonces a partir de nuestras experiencias empezamos a ver que había condiciones semejantes en distintas otras entidades de la República. ¿Qué teníamos que hacer? Pues ir y buscarlas para coordinarlo. De tal suerte, en octubre de 1978 se organiza la primera marcha después del 2 de octubre, después del 71. Se llamó, la convocamos como el Comité 10 años de lucha y se organiza la primera manifestación de protesta contra el sistema el 2 de octubre de 1978, precisamente en conmemoración de los hechos ocurridos 10 años atrás. Y a partir de ahí empezamos a buscar la manera de organizarnos mejor. La estrategia que seguimos fue: la organización se demuestra en la lucha, en la actividad. No es una cuestión de decreto. No se puede resolver la cuestión del partido, del movimiento, de la lucha, sobre la base de un análisis y un escrito y una declaración. Y entonces empezamos a hacer las cosas en la práctica y decidimos, como organizaciones prepartidarias, organizar a los campesinos para empezar, y se funda la Coordinadora Nacional Plan de Ayala allá por 1979 en Milpa Alta, en la Ciudad de México. Después, a partir de la organización y de la lucha de los maestros, la sección 10 y otros compañeros como de Chiapas y de Guerrero y de Oaxaca, se empieza a organizar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Luego de las colonias se organiza la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Y entonces esto era como la fragua de la nueva organización partidaria. En 1986, en el centenario del 1 de mayo, en Chihuahua, el 1 de mayo, con la presencia de compañeros de otras organizaciones, de Monterrey, de Durango, de Zacatecas, compañero Alberto Anaya, Marcos Cruz, Alejandro González, mal no recuerdo también Narro Céspedes, el doctor Narro Céspedes, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, se establece ahí en Chihuahua, se declara el primer destacamento del nuevo partido, todavía sin nombre claro, y lo hacemos exactamente el 1 de mayo de 1986 en el centenario. A partir de ahí desarrollamos todo un trabajo de organización, encuentros, alianzas para buscar construir el partido. Lo que ocurre finalmente en 1990 en la Ciudad de México. El partido no es un suceso. El partido es un proceso constante de aprendizaje, sistematización de lo aprendido, puesta en práctica, obtener de nueva cuenta resultados y corregir errores. Es un proceso pedagógico de manera permanente, en donde los cuadros, los elementos militantes del partido van aprendiendo de la práctica. La práctica es la organización de la gente, de los trabajadores del pueblo. La gente va aprendiendo a organizarse y va enseñando de nueva cuenta a sus organizadores, al partido, a sus militantes y cuadros, les va dando lecciones la propia gente, el propio proceso, para que los cuadros, partido, lo vuelva a sintetizar y lo vuelva a poner otra vez en juego, de manera permanente y continua. Entonces, no es una cuestión de decreto, se decreta la fundación de un partido y ya quedó. Esas son burocracias. Eso podrá funcionar en una burocracia, pero no funciona en un partido histórico. Que además, los partidos somos expresión de lo que hay en la sociedad. Y lo que hay en la sociedad es una contradicción. Por eso el partido se llama Partido del Trabajo, porque es la otra fuerza fundamental de la sociedad actual. La otra es la del capital. La contradicción es entre trabajo y capital. Esa es lo permanente. También quiero que nos cuentes un poco cuál es el papel del Partido del Trabajo en el triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque se suele desconocer que en realidad el Partido del Trabajo es el partido que más acompañó este proceso de transformación. Que nos platiques un poco cómo fue el acompañamiento, porque tengo entendido que fue desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el 2006, en el fraude, en el 2012 también, y así hasta el 2018. Es el aliado más permanente, más leal, más congruente. Que nos platiques cuál fue la experiencia, tú que estuviste de fondo en ese proceso, y además, ¿cuál crees que es el futuro del Partido del Trabajo ahora en esta nueva conformación de partidos, coaliciones, distribución del poder mismo? Bien, nosotros estuvimos desde la coalición que llevó a Andrés Manuel a la jefatura de gobierno. Fue la coalición que encabezó también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Y entonces estuvimos con ellos respaldando estas acciones electorales. Y en ese 2000 entra Andrés Manuel al gobierno de la Ciudad de México como jefe de gobierno electo por un margen pequeño realmente, creo que era el 3-5% la diferencia. Y entonces se da el asunto de la agresión del gobierno de Vicente Fox en contra de Andrés Manuel, pues por razones estrictamente ideológicas. No había ninguna otra. Razones estrictamente ideológicas y pretextando una violación de una suspensión que se había dado a unas personas que habían falsificado títulos de propiedad, escrituras, y que estaban especulando con la tierra e impidiendo que se desarrollaran obras de beneficio para la Ciudad de México, se desata aquel proceso de desafuero. Por supuesto, el proceso de desafuero, aunque tenía su parte técnico-jurídica la Junta, la Comisión Instructora, como un juicio de procedencia, también tenía su parte política y esa se llevaba en las calles. Y efectivamente ahí estuvimos, junto con otra gran cantidad de compañeros y de ciudadanos, respaldando la figura de la jefatura de gobierno y de Andrés Manuel López Obrador. A partir de ahí, en el 2006, también entramos en el proceso de alianza para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la candidatura, con los resultados que conocemos de un fraude que se realizó, pues hasta de manera aparentemente con algoritmos en el propio Instituto Federal Electoral. Luego en el 2012 también estuvimos en los procesos intermedios, estuvimos en alianza promoviendo y abriendo el espacio a compañeros, personajes que estaban en el círculo de Andrés Manuel, como hasta la fecha lo hemos hecho. Todavía no eran partido, era apenas una propuesta, era el gobierno legítimo. Ahí estuvieron elementos del gabinete del gobierno legítimo, estuvieron con espacios del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, como diputados, otros como senadores, y estuvimos en eso. En el 2012 volvimos a participar, a estar juntos con el asunto de la compra del voto, de Monex, hasta el 18 que estuvimos en la coalición en la que Andrés Manuel resulta electo como presidente de la República. A la fecha mantenemos la decisión política de mantener esa coalición de gobierno. Somos parte de ese esfuerzo en el que estamos buscando transformar la sociedad mexicana. Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, la encabeza hoy el esfuerzo, lo dirige, yo creo que con mucha atingencia, con mucha sobriedad y con mucha inteligencia. Entonces, vamos a continuar respaldando a Claudia Sheinbaum de manera permanente, a nuestra presidenta. Vamos a continuar
promoviendo la cuarta transformación y vamos a continuar buscando construir el sistema de alianzas más amplio, óptimo posible para consolidar este proyecto para el futuro. Okay. Ya para ir cerrando un poco el tema de la conversación, ¿qué consejo les darías tú a los jóvenes que quieren militar en la izquierda, que quieren militar en este lado de la organización y que quieren apoyar estos procesos de transformación? Consejos. 1. Se tiene que participar. Luego tenemos un problema. Tenemos idea, pretensiones de transformar el sistema. Sin embargo, somos parte del sistema y lo hacemos con nuestras herramientas, que son producto también del sistema. Entonces necesitamos cambiar el chip, como dicen, o como decíamos antes, borrar el cassette y buscar las cuestiones que tienen que ver con el bienestar de la gente, las cosas buenas para la gente, salud, vivienda, trabajo, salarios dignos, educación, como derechos fundamentales, inalienables y de la mayor extensión y profundidad para la gente. Cuestiones sencillas, simples. Todo lo que conduzca a ello nos permite construirnos también como personas nuevas, para irnos despojando de las cargas que el sistema mismo nos ha impuesto. Aquello de el pez grande se come al chico, primero mis dientes, después mis parientes, más vale pájaro en mano que 100 volando, el que no tranza no avanza. Todo eso es parte de la ideología, de la forma de educarnos de este sistema. Educarnos en el individualismo, en la falta de solidaridad, en el egoísmo, en la cuestión de la conveniencia y de lo inmediato frente al esfuerzo para construir cosas a mediano y largo plazo. Entonces, para empezar eso, participar. Pueden haber muchos compañeros que sepan mucho, que sepan textos completos y puedan citar párrafos completos de textos de teóricos diversos, pero la formación, diría el Che, del hombre nuevo es a partir de la práctica y después con un 20% de los textos de la teoría. No puede haber práctica revolucionaria, diría Lenin, sin teoría revolucionaria. Pero la pura teoría revolucionaria no resuelve nada, se queda en el campo de las ideas, del ideal. La práctica es en donde resuelves el problema de la realidad. Nosotros te agradecemos mucho que hayas querido ser parte de este primer segmento, que es Puentes de Palabras, que nos hayas contado toda tu experiencia, porque creemos que es fundamental que los jóvenes que empiezan a militar en la izquierda tengan referentes de tu tipo. Es una realidad. O sea, y te agradecemos de todo corazón que hayas querido participar en este proceso. Muchas gracias a ustedes y un saludo a este joven público que esperemos continúen con este esfuerzo. Muchas gracias.